Buena tarde, soy Dani Pérez, el profesor de estadística. En este segundo video voy a seguir explicando lo que es crear tabla de estadísticas en datos agrupados a partir de el ejemplo de punteos de clase de 20 estudiantes. Si el día de hoy nosotros vamos a empezar a ver lo que son ya las columnas, si en algún caso pues no sabes de dónde encontramos cómo crear las columnas, te invito a que veas el video anterior donde explicamos cada uno de estos pasos hasta llegar a encontrar la amplitud. La amplitud es el valor que nos va a dar la pauta para iniciar nuestras columnas a través del intervalo. Veamos entonces. En la clase anterior nosotros encontramos que la amplitud era el 6. Nosotros vamos a crear el intervalo, que son la pareja de números que alberga a otro grupo de números. En este caso tenemos 60, 65, 66, 71, 72, 77 y así sucesivamente. Nosotros, si nos damos cuenta, el espacio que hay es de 6 en 6 hasta llegar al valor más grande. Pero este número, como acabo de decirlo, lo encontramos en el video anterior. Ahora, no está de más recordarles a ustedes de que la forma de leer el intervalo se puede hacer de forma vertical como horizontal. En forma horizontal, nosotros vamos a ver que es 60-65 y se le va a llamar intervalo, 66-71 y es el segundo intervalo y así sucesivamente. A todos los números que están del lado izquierdo en forma vertical, nosotros le vamos a llamar límites inferiores del intervalo y a los que están del lado derecho en forma vertical se le llama límite superior del intervalo. Ahora, procedemos a empezar a crear las columnas. La primera columna que nosotros tenemos es el intervalo y es lo que nosotros ya vimos en la clase anterior y acabo también de recalcar. Para el límite real es una columna que tiene la función más que todo de ayudarnos en los trabajos de medida de tendencia central, que son temas o un tema que vamos a ver más adelante. Pero por el momento solo aprenderemos a construir la columna. Un poco de teoría acerca de esta columna es que son los límites en los cuales eso es, o es el máximo límite en el cual un número puede o no aproximarse. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, 60. Si nosotros tuviéramos el número 59.4, nosotros sabemos que ese número no se aproxima. Si tuviéramos el número 59.6, nosotros sabemos que el número se debería aproximar. Pero cuando tenemos 59.5, nosotros tenemos un número en el cual nosotros de cierta forma podemos llegar incluso a dudar porque no sabemos si se aproxima o no. Esto va a depender de otras reglas de aproximación, pero a lo que vamos es que es el último número o es el límite en el cual un número puede o no aproximarse. Ahora, ¿cómo se realiza o cómo se crea esta columna? Es bastante sencillo. Si nos damos cuenta, yo he remarcado de naranja la columna izquierda, la columna vertical, y al igual que los intervalos, este también será su límite real inferior y el derecho será el límite real superior. Para este lado solo se le resta 0.5 al límite inferior del intervalo. Los límites inferiores del intervalo, recordemos, son estos. Entonces, a 60 le restamos 0.5, esto nos va a dar resultado 59.5. A 66 le restamos 0.5, nos da como resultado 65.5 y así sucesivamente. Esto es como si, por ejemplo, nosotros tuviéramos 72 quetzales y nos gastamos 50 centavos, esto nos dará como resultado 71 quetzales con 50 centavos o 71.5. Para el lado derecho hacemos lo contrario. Aquí se le suma 0.5 al límite superior. Si aquí es 65, tenemos 65 quetzales y nos regalan 50 centavos, esto dará como resultado 65.50. Si tenemos 71 y nos agregan 50 centavos, tendremos 71.5 y así sucesivamente. Esta columna, si se pueden dar cuenta, si le restamos a este lado, se lo tenemos que aumentar al otro lado para que se mantenga siempre la amplitud. Por eso era lo que decíamos anteriormente de que la amplitud es un número muy importante porque este número va a regir toda la tabla. Toda la tabla se va a regir en base a ese número.
y ese número va a depender del tamaño de la población y de los elementos que en ella se encuentren. Continuando con la explicación, nos vamos a pasar a la tercera columna. La tercera columna tiene una abreviatura de MC que significa marca de clase. La marca de clase es el centro de cada uno de los intervalos. ¿Qué quiere decir eso? Que es el número que se encuentra a la mitad de los intervalos. Y este puede tener una característica bastante importante, que puede ser un número entero o un número decimal. Pero el número decimal siempre va a terminar con .5. No puede salir 4, ni 3, ni 2, ningún otro número, solo .5. Ahora, si fuera decimal, ¿cómo encontramos este valor? Este valor lo vamos a encontrar con esta fórmula que significa marca de clase es igual a límite superior más límite inferior del intervalo dividido 2. Este 2 siempre va a estar, por lo que nosotros queremos encontrar un centro. Entonces procedemos a hacer lo siguiente. Colocamos marca de clase es igual a límite superior. ¿Qué límite superior vamos a utilizar? Cuando hablamos de límites superiores, recuerden que hablamos de toda esta columna derecha y el límite inferior de toda esta columna derecha, pero nos están pidiendo de un intervalo. ¿Qué intervalo? Cualquier intervalo, porque todos tienen la misma amplitud, o quiere decir que todos tienen el mismo espacio. Entonces puede ser que lo creamos con el primero, con el del medio, con el último, con cualquiera, pero para hacer más sencillo y para llevar un orden lo vamos a hacer con el primero. El superior sería en este caso 65. Entonces colocamos 65 más el inferior, que en este caso es 60, le damos igual y esto nos dará como resultado 125. 125. Ahora, si nos damos cuenta, en la parte de arriba tiene un 2, que es una constante. Nosotros vamos a dividir ahora 125 dividido 2. Esto nos va a dar un resultado de 62.5. Este sería el valor del primer elemento. Entonces nosotros tenemos aquí 62.5. Ese sería el primer elemento. Ahora, veamos entonces. Este número, para saber si nosotros si está bien o no, tiene que estar en medio de entre ellos dos, entre 60 y 65. Y nosotros, como podemos ver ahí, podemos darnos cuenta de que en este caso nos salió un número decimal que es 5. Por lo general, esta marca de clase nunca se aproxima. ¿Por qué? Porque si no, ya no sería el centro de cada uno de los intervalos. ¿Cómo es eso posible? Imaginemos el número 7, o mejor dicho, el número 4. El número 4, si buscamos la mitad, sería 2. Sería un número exacto. Pero ahora volvamos al 7. Si nosotros buscamos su mitad, si decimos 4, el 4 no estaría a la mitad del 7. Si decimos 5, tampoco estaría a la mitad del 7. ¿Dónde estaría la mitad del 7? Sería en 3.5. Ahí sería la mitad. Por eso es que queda siempre a la mitad. Ahora, para encontrar la siguiente marca de clase podríamos hacer lo siguiente. Podríamos volver a hacer la misma operación, solo que ahora con 71 y 66 y colocar el dato. Volver a hacer la operación y colocar el dato, pero llevaría mucho tiempo. En este caso, por eso les decía que es importante la amplitud, porque es mucho más fácil solo sumar la amplitud. Como la amplitud ya sabemos que es de 6, en este caso entonces sería 62.5 más 6 sería 68.5. Después le volvemos a sumar. Ahora sería 74.5 más 6 sería 80.5 más 6 sería 86.5 y más otro 6 serían 92.5. Y tenemos ya concluida la marca de clase.
Si ustedes tienen duda todavía acerca de que si está correcta o no su marca de clase, pueden hacerlo así nuevamente con la fórmula. Pueden probar sumar 89 más 84 y dividirlo dentro de 2. Y nos tiene que dar este mismo valor. Es simplemente formas de hacer mucho más rápido la tabla, porque a medida que la tabla vaya creciendo, llevará más columnas y superará el tiempo. Ahora continuemos con la siguiente columna. La siguiente columna es la frecuencia absoluta. La teoría de la frecuencia absoluta es que esta columna nos va a indicar el total de elementos que hay por intervalo. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros vemos, esta es la tabla original ya con la población, está ordenada. Pero si nos damos cuenta, de 60 a 65 puntos, ¿cuántos estudiantes sacaron ese punteo? No lo sabemos. Para eso nos va a servir esta columna. ¿Y qué tenemos que hacer? Solo tenemos que buscar de 60 a 65. ¿Quiénes de acá sacaron de 60 a 65? Sacó 1 que sacó 60, sacó 2 que sacó 62, sacó 3 que sacó 65. Este ya no lo incluye el primero, ¿por qué? Porque su límite superior es 65 y este ya es 66. Entonces aquí nosotros vamos a colocar que hay 3 personas que tienen la nota entre 60 y 65. Vamos con el siguiente. Ahora nos piden 71. El 71, si se dan cuenta, está 66, 66, 70 y este ya se pasó de 71. Entonces solo hay 3 personas también. Vamos con el siguiente. El límite superior va a ser 77 ahora. Entonces nosotros miramos. ¿Dónde se llega a pasar 77? En 80. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Volvemos a colocar. Luego de eso nuestro superior va a ser 83. El 83 acá ya no lo incluye, entonces sería 1, 2 y 3. Entonces tenemos 3 ahí. Luego de eso tenemos nuestro límite que ahora sería 89. Si nos damos cuenta, aquí tenemos 89 acá. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 números. Y por último, solo tenemos un número de 90 a 95, solo sería un número. En este caso sería el 90. Ahora, para saber si nuestra columna está correcta, nosotros tenemos que sumarla y nos tiene que dar esta cantidad de población. ¿Cuántos alumnos había? Eran 20, recordemos. Entonces decimos 3 más 3 serían 6, más 6 serían 12, más 3 serían 15, más 4 19 y más 1 sería 20. Y tenemos el total de estudiantes. Ahí lo tenemos completo y está perfecto. Ahí vamos bien con este trabajo. Ahora, luego de eso, nosotros lo que tenemos que hacer es decir, de 60 a 65 puntos hay 3 estudiantes que sacaron esa nota. De 66 a 71 hay 3 estudiantes. Entonces, imaginemos que nosotros como profesores quisiéramos saber cuántos estudiantes sacaron entre 78 y 83 puntos. Son 3 estudiantes. ¿Cuántos sacaron un excelente trabajo de 84, 89 puntos? 4. Y quienes casi sacaron el punteo completo sería una persona. Ahora, esta sería su funcionalidad de la frecuencia absoluta. Tienen que tener mucho cuidado entre las nomenclaturas porque esta tiene una letra F y esta una letra F pero con un punto. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es la frecuencia absoluta, nos indica el total de elementos por intervalo y esta es la frecuencia relativa, que a continuación la vamos a presentar. La frecuencia relativa tiene dos funciones. Una, nos sirve como una prueba para saber si nuestro procedimiento va bien y dos, nos sirve también para que más adelante nosotros podamos encontrar porcentajes los cuales los vayamos a ingresar en las gráficas. ¿Cómo vamos a encontrar esta columna? Esta columna es bastante sencilla. Simplemente vamos a seguir esta fórmula. Y esta fórmula dice frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta, que son estos elementos, dividida la letra N, que significa población, y su población es el total de elementos, quiere decir que es el 20. Entonces simplemente hacemos el primero. El primero sería frecuencia relativa es igual a 3 dividido 20. Esto es igual a 0.0
15. 0.15. Este sería el resultado. Entonces nosotros simplemente vamos a colocar 0.15. Y ya tenemos nuestro primer resultado. Simplemente así. Para el siguiente dato, nosotros volveríamos a hacer lo mismo. Si nos damos cuenta, como el valor es 3 y es ese mismo 3, lógicamente aquí también va a tener un valor de 0.15. Luego de eso nosotros decimos, ahora sería 6 dividido 20. 6 dividido 20 nos da como resultado 0.3. Cuando ustedes vean estos videos, pueden ponerle pausa un momento al video y ustedes hacer sus operaciones con la calculadora para que lleven el ritmo. Si nos damos cuenta, vuelve a aparecer el 3, pero ya sabemos que es 3 es 0.15, entonces solo copiamos 0.15. Veamos este. Si quieren, hagamos este para que lo vayamos entendiendo. Aquí lo voy a hacer. Entonces sería frecuencia relativa es igual a, en este caso sería 4 dividido 20. Esto es igual a 0.2. Entonces nosotros tenemos ahí que aquí sería 0.2. Tenemos ahí. Y por último tenemos 1. Tendríamos que hacer lo mismo. 1 dividido 20. Y esto nos da como resultado 0.05. Y tenemos ya los valores. Al finalizar tenemos que sumar esta columna y nos tiene que dar como resultado el número 1. Siempre tiene que dar 1. No puede salir ni 0.99, ni 0.98 o 1.01. Nos tiene que dar 1. Si nos da 1 es porque nuestro procedimiento ha estado siendo correcto, y si no, tenemos que verificar las leyes de aproximación. Todas esas leyes vienen en la guía que se les ha realizado, que he hecho para que ustedes estén trabajando. Ahora, procediendo con esto, vamos a seguir. Nosotros acá ya tenemos la misma tabla, vean, nota de estudiantes de la clase A, y tenemos ahora el intervalo que ya lo vimos, el límite real, la marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Vamos a colocar 3 columnas más que son bastante sencillas. La fórmula o la columna que vamos a agregar es estas dos. Estas dos están separadas, pero es una sola, que es esta FA, que significa frecuencia acumulada inferior acumulada y superior acumulada. ¿Cómo realizamos esa? Con la siguiente fórmula. La fórmula dice frecuencia acumulada es igual a frecuencia absoluta 1. Recordemos cuáles son las frecuencias absolutas. Son estas de acá, más frecuencia absoluta 2, más frecuencia absoluta 3, más el infinito. ¿Pero a qué se refiere esto? El infinito no quiere decir que vamos a sumar hasta que nos cansemos, sino simplemente vamos a sumar hasta el último dato que tengamos. En este caso sería el 1. Entonces lo que procedemos a hacer es lo siguiente. Vemos la primera frecuencia absoluta, que es 3, y la vamos a copiar aquí en IA o inferior acumulada. 3, aquí lo tenemos. Ahora, fijémonos en la fórmula. La fórmula dice frecuencia absoluta 1. La frecuencia absoluta 1 es esta. La frecuencia absoluta 2 sería esta. La 3 sería esta. La 4, la 5 y la 6. Entonces nos piden que sumemos frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2. Si esta es la número 1, que ya la copiamos de acá, la número 2 sería 3. Entonces sería 3 más 3. Esto nos da como resultado 6. Ahora nos piden sumar la 2 a la 3. Ahora 6 más 6, esto nos da como resultado 12. Ahora, como tenemos que hacerlo sucesivamente, entonces sería 12 más 3 serían 15. 15 más 4 serían 19. Y 19 más 1 sería 20. Para saber si nosotros hicimos bien esta columna, siempre aquí al final nos tiene que dar el total de la población. Tiene que coincidir. Si aquí hubieran 40, aquí tienen que haber 40. Como aquí hay 20, también aquí tiene que haber 20. Así nos damos cuenta que así está bien. Ahora,
Veamos la siguiente columna. Si aquí sumamos, nosotros hacemos lo contrario en esta parte, que sería ahora restar. Y comenzamos de abajo hacia arriba, a 20. Le quitamos 3, que en la parte de acá, nos quedaría 17. Y lo colocamos en esta parte. Luego de eso, a 17 y volvemos a bajar. 17 le quitamos 3, esto sería como resultado 14. A 14 le quitamos 6, esto daría como resultado 8. A 8 le quitamos 3, esto da como resultado 5. A 5 le quitamos 4, esto da como resultado el 1. Y al 1 le quitamos 1, nos da como resultado 0. Por lo regular, esta columna también, para que nos demos cuenta si está correctamente hecha, tiene que salirnos siempre 0, 0. Y la última forma de darnos cuenta si está bien es porque horizontalmente nos tiene que dar siempre la población. Veamos, 3 más 17 es 20, que es la población de acá. 6 más 14 serían 20, que es la de acá. 12 más 8 serían 20. 15 más 5, 20. 19 más 1, 20. Y 20 más 0 sería 20. Todo nos da 20. Y tenemos la frecuencia acumulada. Luego de eso, nosotros tenemos la columna de porcentajes que nos va a servir para realizar gráficas de distinta índole. Para esto es bastante sencillo realizar la fórmula porque solo sería porcentaje es igual a la frecuencia relativa. Recordemos la frecuencia relativa de esto. Para que sea mucho más fácil leer las fórmulas, solo fíjense en los títulos de las columnas. Si nos están pidiendo la F con punto, que significa frecuencia relativa, no podemos usar el IA, ni el MC, ni el límite real, porque no es esta, nos están pidiendo esta columna. Entonces solo decimos frecuencia relativa por 100. Entonces esto sería así. Porcentaje es igual a la frecuencia relativa del primer elemento sería 0.15. Entonces colocamos 0.15 por 100. Y esto nos va a dar como resultado 15%. Lo único que hace el multiplicar 100 por el número decimal es correr el punto decimal 2 números hacia atrás para que nos dé 15. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si la frecuencia relativa es 0.15, yo voy a colocar 15. Como aquí es la misma, 0.15, aquí también será 15. Acá tengan cuidado porque hay algunas personas que piensan que 0.3 es 3% y no es así. Aquí atrás del 0 hay otro, del 3 hay otro 0, entonces esto sería 30. Tener mucho cuidado y si no simplemente aplicar la fórmula. Acá sería otra vez 15. Acá sería 0.2, esto es igual a 20. Y después 0.05 es igual a 5. Cuando nosotros terminemos tenemos que sumar. 15 más 15 serían 30, más 30 serían 60, más 15 serían 75 y más 20 serían 95 y más 5 serían 100. Nosotros sabemos que ahí está correcto porque eso indica que es el 100%. Muy importante. Si aquí no nos hubiera salido en la frecuencia relativa al 1, lógicamente aquí no nos va a salir el 100, va a dar error. Ahora, antes de proseguir con la siguiente y última columna para completar la tabla, nosotros vamos a ver algunas aplicaciones para la frecuencia de acumuladas y el porcentaje. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber, ¿verdad? Que cuántas personas sacaron 71 puntos, de entre cuántas personas de la clase tienen de 60 a 71 puntos. ¿Qué haríamos? De 60 a 71, algunas personas podrían decir, 3 y 3 son 6. Pero si yo digo de 60 a 71, ¿cuántas personas sacaron... cuántas personas sacaron este punteo, ¿verdad? Y cuántas sacaron más de ese punteo,
Entonces nosotros tendríamos que hacer 3 más 3 serían 6 y sumar esto por aparte, pero para eso sirven las frecuencias acumuladas. De 60 a 71 puntos, ¿cuántas personas sacaron este punteo? Solo corremos en forma horizontal y nosotros decimos, son 6 personas las que sacaron este punteo y 14 sacaron más de ese punteo. Si por ejemplo yo digo ahora de 60 a 83 puntos, ¿verdad? ¿Cuántas personas sacaron más de ese punteo? Nosotros simplemente corremos de acá y de 60 a 83 puntos, las personas que sobrepasaron ese punteo son 5 porque son las personas que quedan pendientes en la sumatoria. Prácticamente esta columna nos sirve a nosotros para saber cuántas personas llevamos en la sumatoria y esta columna para saber cuántas personas nos hacen falta. Por lógica, aquí es un poco más fácil de entenderlo porque la tabla es bastante pequeña, pero van a haber casos en los cuales las tablas sean bastante grandes y es de mucha utilidad estas dos columnas para que sea el trabajo mucho más sencillo. Ahora, si por ejemplo yo digo, ¿verdad? Las personas de 66 a 71 puntos, ¿qué porcentaje representan en la población? Simplemente nosotros vemos el intervalo y lo corremos hasta llegar al porcentaje, que en este caso sería el 15%. Si yo dijera, ¿cuál es el porcentaje de notas que mayor sacó la gente? Nosotros nos situamos en 30 y nosotros decimos entonces que el porcentaje mayor está entre 72 a 77 puntos. Son columnas que son bastante básicas para comprender las explicaciones y para realizar las gráficas. Por último, tenemos la columna de los grados. Los grados es otra columna que nos va a servir a nosotros para crear gráficas. Más que todo la gráfica del diagrama de pastel que ya hemos visto en las guías. Ahora, simplemente aquí nosotros vamos a seguir la siguiente fórmula, que es porcentaje por 360 dividido 100, que lo único que va a variar este signo de porcentaje. En vez del porcentaje vamos a ir colocando estos de acá, que son los porcentajes que encontramos. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos en el primer elemento sería grado es igual a, el primer porcentaje sería 15. 15 por 360 dividido 100. Esto nos dará como resultado 54 grados, que es el dato que nosotros tenemos en esta parte. Si nos damos cuenta, como los dos porcentajes son iguales, lógicamente van a tener los mismos grados y van variando y se van haciendo sucesivamente. Se puede seguir este mismo esquema. En vez de 15, en el siguiente volvería a ser 15, en el tercero sería 30 en vez de 15, volveríamos a 15 otra vez, después sería 20 en vez de 15 y de último sería 5 en vez de 15 y nos da como resultados cada una de estas columnas. Muy importante. En esta parte van a haber datos que a veces nos salgan con decimales, simplemente seguimos las mismas leyes de aproximación que vimos cuando creamos la amplitud, para que se nos haga bastante sencillo, porque no pueden haber decimales en los grados, porque a la hora de graficar no existen, no se puede graficar los decimales con un transportador si se quisiera hacer a mano, e incluso en computadora sería un poquito difícil. Pero para minimizar esta problemática y facilitar su comprensión, escribiremos solo números enteros. Entonces, de este modo, nosotros ya veríamos una tabla completa, o mejor dicho, con las columnas básicas para hacer la comprensión. Entonces, hacemos un breve repaso, como siempre lo hacemos, y decimos, intervalos. Recordemos que para crear los intervalos comenzamos con el límite o el valor más pequeño de la tabla original y vamos a empezar con la amplitud, que se encuentra a través del rango, el número de clase y la amplitud. Para sus límites reales recuerden que solo le restamos a todo el límite inferior 0.5 y para el superior le sumamos 0.5.
Quiere decir que aquí restamos y aquí sumamos. Para la marca de clase, recordemos que solo basta con aplicar la fórmula donde sumamos el valor máximo más el valor mínimo y lo dividimos dentro de 2. Y luego vamos sumando nuevamente la amplitud. Para la frecuencia absoluta, recuerden que tenemos que tener la tabla original ordenada y solo vamos contando dependiendo de los límites superiores e inferiores de cada uno de los intervalos. Para la frecuencia relativa, recordemos aplicar la fórmula donde dice frecuencia relativa es igual a frecuencia dividido la población. Prácticamente solo dividir 3 dividido 20 nos da 0.15. 6 dividido 20 nos da 0.3 y así sucesivamente. Al final nos tiene que dar 1. Para la frecuencia acumulada, recuerden que esta columna vamos a sumar y esta columna vamos a restar. Copiamos la primera columna, el primer valor y decimos 3 más 3 serían 6, más 6 serían 12, más 3 serían 15, más 4 19 y más 1 20. Nos tiene que dar la misma población. Restamos. A 20 le quitamos 3, 17, a 17 le quitamos 3, 14 y así sucesivamente restando hasta que nos dé 0. Para el porcentaje simplemente le quitamos el punto decimal y lo colocamos en esta parte. Y nos tiene que dar el 100% y para los grados simplemente aplicamos la fórmula de porcentaje por 360 dividido 100 y aproximamos si es que nos salen números decimales y nos tiene que dar como resultado 360, no otro número porque si no la gráfica no cerraría. Entonces, muchas gracias por su atención. Por favor, en las siguientes clases ya vamos a empezar a trabajar las medidas de tendencia central, los videos. Entonces, por favor, siempre verifiquen y si pueden, suscríbanse para recibir la notificación de cuando ya lleguen los videos. Entonces, espero que la pasen bien y hasta pronto.